Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Pancho de Pierola. El día llegó finalmente, el día de la segunda vuelta que hemos estado esperando en el transcurso de todo el año, con paciencia, con una mirada esperanzadora, con preocupación también por todo lo que ocurrió el día 12 de abril en la primera vuelta, que nos dio una suma preocupación a todos los peruanos. No nos daba muchas certezas, no nos daba mucha tranquilidad, no nos daba mucha confianza, y finalmente el día llegó. Y lamentablemente el día que tenía que haber sido perfecto para que los peruanos podamos recobrar la confianza en las autoridades electorales, no ha sido así. Han tenido no solamente 5 años para prepararse para estas elecciones, porque ya se sabía hace 5 años que iban a ser el 12 de abril y luego el 7 de junio, la segunda vuelta, sino que entre este más de un mes que ha habido entre primera vuelta y segunda vuelta, tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE pareció que se despertaba, pareció que se preocupaba, lo vimos un poco más proactivos, y finalmente no ocurrió lo que esperábamos. Estamos acompañados de un panel de gente muy interesante, muy importante. Vamos a ir también invitando a aquellas personas que nos están viendo para que comenten, y estamos también acompañados con Alicia Barco, conductora también de Tribu TV. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pancho? Muy buenas tardes. Bueno, acá pues sin duda con toda la expectativa de esta segunda vuelta, y sin duda un despliegue extraordinario hoy de 4 a 8 de la noche para poder entrevistar también a personas expertas que hemos invitado a este panel, porque el Perú se encuentra en una encrucijada total. Yo ya lo vengo diciendo en el programa Barco Político. El desastre que hemos visto en las urnas de la primera vuelta pues no es casualidad. Es una factura que nos pasa por una gobernanza líquida que ha convertido a la política en un catálogo frívolo de franquicias vacías y algoritmos de TikTok de 15 segundos. Y esto es el peligro que estamos afrontando de cara a estos 5 años venideros, donde la juventud está apática, la ciudadanía está cansada y en general todos estamos preocupados de cuál va a ser el futuro de este país. Y sin duda vamos a darle, digamos, bienvenida a las personas que tenemos en este panel, y es justamente de eso, ¿no? De eso lo que se trata hoy día, para escuchar diferentes opiniones. Tenemos al doctor Moretti y a David Caballero, que son 2 personas que ya también hemos tenido en el programa Barco Político. Bienvenidos a los 2, y muchas gracias, Pancho, también por la bienvenida. Mario, David, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pancho? Alicia, muchas gracias. Gracias, Pancho. ¿Cómo han recibido este domingo electoral de la segunda vuelta? ¿Con preocupación, con tranquilidad? Bueno, yo creo que es un deber ético ir a votar, no solamente un deber legal para evitar una multa, que es lo que mueve a muchos peruanos, pero es un deber ético porque se trata del destino del país. Hay un refrán bastante conocido que dice: un pueblo tiene los gobernantes o el gobernante que merece. Y bueno, lamentablemente no ha ocurrido esto en el país en los últimos años. Yo he vivido 14 años ininterrumpidos en Alemania. Creo de que Alemania también tiene sus problemas, pero sí ha podido generar una conciencia dentro de su población para que se tome en serio la agenda política y se manifieste. ¿Cuánto dura en Alemania el conteo de los votos? Porque creo que lo que sorprende a la mayoría de las personas, tanto no solo del Perú, sino en la región, en todo el mundo, es que nuestra primera vuelta haya demorado 1 mes y 3 días sin en tener resultados oficiales, y que ya desde antes de la segunda vuelta el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones avisara que también el tiempo de conteo iba a ser cerca de 1 mes. Sí, bueno, la pregunta saca a relucir qué lejos estamos nosotros de la realidad que uno tiene en países del primer mundo, en particular países como Alemania. En Alemania tú conoces los resultados el mismo día, de inmediato, una vez que se han cerrado las mesas de votación prácticamente. O sea, y el conteo se realiza en horas dentro del mismo día. Incluso una comparación también particular, uno va no solamente en Alemania, sino en el marco de la Unión Europea, uno vota, si uno lo desea, a través de correo. Uno vota, le llega la carta a uno y uno envía a través del correo postal
intención de voto. Esto es algo pues que en el caso nuestro sería prácticamente inimaginable por la desconfianza que tenemos en las instituciones. Ese es el gran problema. Sí. David, ¿cómo has llegado tú este domingo? Bueno, en familia hemos estado expectantes, creo que como la mayoría de peruanos, nerviosos también, ansiosos por saber los resultados. Como bien dices, tanto tú como Alicia, creo que esta segunda vuelta ha sido bastante calmada. Sí. No ha habido algún suceso que nos llame la atención, salvo lo de Huamanga, Sí. que habían ciertas actas ahí marcadas, pero más allá de eso creo que lo que siempre ha habido, ¿no?, durante todas las elecciones, pero claro, creo que todos los peruanos hubiésemos querido que la primera vuelta también hubiese sido así. Sí. Es lo que nos merecíamos, creo, como ciudadanía, como población. Y bueno, ojalá que a partir de lo que salga en unas horas, nos permita también a nosotros retomar la confianza en estos órganos, en realidad, tanto OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, como RENIEC, que forman este trío electoral, porque tú sabes que el derecho a voto es un derecho fundamental de la persona. Sí. Y en ese sentido yo creo que es muy importante que los peruanos volvamos a creer que existe aquí una democracia y que realmente lo que nosotros ponemos en esa cédula, en esa acta, es realmente el resultado que figura o que va a figurar pues en unas horas en este flash electoral. Sí. ¿Tuvieron ustedes dificultades para votar? Alicia, en tu caso, ¿votaste con tranquilidad, facilidad? ¿O Sí, hubo no, alguna complicación? tranquilamente. De hecho, el coliseo del Colegio Alfonso Ugarte estaba sumamente libre, espacioso, la gente transitaba con toda normalidad y no habían ni siquiera colas. Llegué a las 2:30 de la tarde y todo estaba muy tranquilo. A diferencia de la primera vuelta, donde creo que todos coincidimos en que en mayor o menor medida, bueno, tal vez podemos votar, pero con alguna complejidad, porque las mesas se abrieron un poco tarde. Creo que esta vez, por lo menos, era lo esperable, ¿no? Lo lógico. Estamos celebrando lo normal, ese es el problema, ¿no? Sí. Lamentablemente estamos en esa Yo creo que esta situación. vez el mayor problema ha sido propiamente de los ciudadanos, que muchos han llegado tarde digamos, a la mesa para poder abrirla como tal. Pero según el último resultado, así que ha dicho la OMPE, han abierto el 100% de las mesas y eso creo que es súper bueno. Sí. Hemos visto algunas imágenes de, bueno, los políticos, candidatos que también han ido a votar, que han sido virales, han sido tendencia en redes sociales. Una que creo que llamó mucho la atención es que Porky, Carlos Álvarez y Carlos Spa fueron a votar juntos, ¿no? De forma estratégica, como si fueran superhéroes. ¿Qué impresión les dio eso a ustedes? Comencemos por Mario. Bueno, yo creo que es un momento en el cual uno tiene, como los 13 del gallo, que decidirse de qué lado está, ¿no? Uno no puede estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Y en esas circunstancias creo de que lo que se está haciendo es tratando de evitar un resultado que puede ser preocupante para el país en temas de institucionalidad. Definitivamente hay, creo, la mayoría de personas que hemos votado lo hemos hecho no teniendo al candidato ideal. Probablemente en un país en el cual los partidos políticos prácticamente ya no existen, no se pueda tener un candidato ideal, pero sí creo de que hay un candidato que representa un riesgo mayor por temas conocidos, yo como abogado penalista analizo el tema de que exista una acusación en contra, que exista un distinto tipo de cuestionamientos de materia penal, y eso en mi caso es importante para que uno diga por quién votar y por quién no. A mí como gesto me ha parecido súper importante para la derecha que se puedan juntar, tanto como dices, Rafael López Aliaga y los dos Carlos, sobre todo porque Carlos Álvarez en los últimos días todavía no había definido su voto, ¿no? Lo había dejado un poco gaseoso. Y bueno, creo que este gesto que han tenido los tres, bastante democrático además, refuerza también el hecho de que el resultado está también siendo respaldado por partidos políticos que han sido importantes en la primera vuelta. Creo que eso ha sido importante, y también creo lo de Nieto, que al final se volteó un poco, eso también creo que ha sido importante. Ojalá que termine ahí tirando la balanza pues para la democracia y en lo que creemos todos los peruanos. Justamente yo vengo pensando, ¿no?, en toda esta precariedad que hemos estado viendo en este sistema electoral, ¿no? De hecho, sigue vigente lo que la Fiscalía ha mencionado sobre la denuncia del señor Sánchez, donde le dice claramente que
hay un proceso, ¿no?, de 5 años y 4 meses. Doctora Moretti, yo acá quiero profundizar con usted. Gane quien gane hoy, la legitimidad del sistema judicial, es decir, de justicia, está bajo asedio. Eso lo hemos venido viendo, y un sector de la izquierda radical ha instrumentalizado históricamente el marco legal como un linchamiento político mientras se relativiza la violencia. Le hago la pregunta: ¿cómo blindamos esta autonomía del aparato judicial para que vuelva a ser el que defienda la Constitución, el que defienda el Estado de Derecho y no la arma política del inquilino del palacio, ¿no? Es una pregunta muy, en realidad, profunda, porque desde, quizás ustedes recuerden el caso famoso, tristemente célebre, de Blanca Nelia Colán, una ex fiscal de la Nación que fue también que instrumentalizó el Ministerio Público y lo puso de las manos de Vladimiro Montesinos. Y en ese contexto creo de que se ha podido demostrar qué importancia tienen las instituciones, tanto el Poder Judicial como el caso del Ministerio Público, para el Estado de Derecho. Entonces, en esas circunstancias, lo que se necesita es, primero, hacer que el Ministerio Público cuente con una autonomía, que el Ministerio Público no tenga ningún tipo de perforación por parte del Poder Ejecutivo, que le den un presupuesto, eso tiene que aprobarlo el Congreso, que permita que los fiscales tengan un buen estándar de vida y que también capte a juventudes que quieran ser parte del Ministerio Público. Yo enseño en varias universidades, enseño en la Universidad de Lima, en San Marcos y también en la Universidad San Martín de Porres, y la verdad es que una gran mayoría de jóvenes no tiene interés en formar parte ni del Poder Judicial ni del Ministerio Público. Todo lo contrario pasa en una realidad en la cual yo he vivido, como la alemana. En Alemania, los mejores estudiantes son los que acceden a puestos en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, porque eso se requiere. Uno de los requisitos para ser fiscal o ser juez en Alemania es haber terminado con las notas más altas. Y eso lo que hace es, además de tener una buena remuneración, que los fiscales y los jueces alemanes sean gente que conoce el derecho. Algo que lamentablemente en nuestra realidad no ocurre. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? No tenemos lamentablemente las mejores personas en temas de formación en las instituciones del Estado, también incluyendo el Poder Judicial y el Ministerio Público, y de otro lado también no cuentan con los recursos, no es un interés, no genera interés y termina siendo manipulado. Ese es el gran problema. Efectivamente, de hecho, justamente, David, tú que eres especialista en anticorrupción, ¿no?, y bueno, abogado sin duda, la captura de las instituciones no siempre es un golpe militar, ¿no? A veces es una perforación administrativa silenciosa, como lo hemos estado viendo en estos 5 años desde que Castillo ha ingresado al poder. ¿Cuáles son las señales de alerta que nos indican que un organismo electoral ya ha sido perforado desde adentro por intereses ideológicos, ciertamente como lo podemos cuestionar en la primera vuelta? Bueno, como tú bien dices, yo creo que hay una serie de factores que así lo determinan. De hecho, el Perú en los últimos años, en Transparencia Internacional, por ejemplo, en el ranking de percepción de la corrupción, venimos retrocediendo en los últimos años. Desde el puesto 80 de 180 países al puesto 130 que estamos al día de hoy. ¿Y cuál es la causal? Bueno, son evidentemente, en cada de estos análisis se le hace preguntas a los empresarios. Y son los mismos empresarios quienes contestan cómo ellos que perciben la corrupción en el país donde están evidentemente ellos realizando esta encuesta. En el Perú, como te digo, hemos retrocedido más de 50 puestos. Y lamentablemente estamos en la misma ola que muchos países también latinoamericanos, como Ecuador, Guatemala, México, sin duda. Entonces, yo creo que es un problema latente en el Perú y que evidentemente el nuevo gobernante que va a ingresar tiene esa tarea difícil de plantear una lucha frontal contra la corrupción, pero no solo de palabra, no solo de discurso, porque a veces he escuchado esto en los discursos, pero en el día a día esto se pierde, es muy gaseoso. Yo creo que hay que fortalecer las instituciones, como dice el doctor Moretti. El tema de la institucionalización es un tema sumamente complejo. No solamente pasa en Alemania, como lo ha contado, sino también en España y muchos otros países, donde evidentemente las personas más talentosas son las que postulan a estos puestos. Y yo creo que en el Perú nos estamos quedando en la cola. Cada vez más bien, las personas que no les ha ido bien en la universidad, que han jalado y tal, son las personas que terminan postulando.
Miremos el caso del fiscal Domingo, donde el cual, mira cómo está él. Jaló el examen para ser juez, ¿no? Por supuesto. Y ahora mira dónde está. Está como asesor del partido político que es el opositor a quien él metió a la cárcel. Entonces, reveló que nunca percibió el delito sino a sus enemigos políticos. Totalmente. Entonces yo creo que ese es un problema latente que tenemos en el Perú y que vamos a tener que atacarlo en estos siguientes 5 años. Y es muy importante que la persona que asuma las riendas del país tome realmente un norte claro sobre esto. Más de 1.200 millones de soles se pierden en el Perú anualmente en temas solamente de la corrupción. Ya no hablemos además de la ineficiencia, porque hasta ahorita, digamos, en el tema de la OMPE no se ha podido comprobar un fraude y tal, pero sí una ineficiencia en la primera fase. Yo creo que la ineficiencia es clarísima, más allá del fraude o no. Entonces, esta ineficiencia, aparte de la corrupción, nos sigue costando mucho más dinero y así tenemos pues siempre una parte sur del Perú que está, digamos, dolida con Lima en general, con la centralización que se vive en el país. Y cada 5 años entonces vamos a estar destinados a vivir esta realidad de votar por el mal menor. Sí. Pero para el observador internacional, Pancho, yo me pongo del lado también, ¿no?, de los países que nos ven. Nosotros como país, de pronto, creo que podemos ser vistos como un misterio indescifrable, ¿no? Porque nos ven como si tuviésemos una economía estable, pero con una alta volatilidad de crisis política crónica. Entonces, de hecho, ¿cómo es que hemos llegado aquí, no? El problema estructural, yo pienso, ya no es la división ideológica entre la izquierda y la derecha. Yo he llegado a pensar que el problema estructural profundo que tenemos en la política y en el sistema democrático es el divorcio de los actores sociales de una nación. Porque sin unidad, sin duda, no va a haber ningún tipo de desarrollo. ¿Qué piensas tú, Pancho, al respecto? Sí, creo que efectivamente has dado en el clavo, ¿no? Yo acabo de estar en Chile esta semana, justamente he vuelto de día en la madrugada para votar, y lo que los chilenos me decían era, oye, ¿cómo hacen ustedes que han tenido 10 presidentes en 10 años para no estar en la lona, para no estar, digamos, en el inframundo? Porque el Perú no ha crecido como creció en otros años, como décadas pasadas, pero igual estamos ahí avanzando casi como que en piloto automático, y es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que los peruanos, a pesar de la crisis política, no se ven perjudicados por la economía? ¿Será tal vez que hay una externalidad positiva de la alta informalidad que hace que las empresas solamente engloben a un sector de la población económicamente activa y que el resto igual siga saliendo a trabajar indistintamente de lo que pasa en la política y no les afecta? ¿Qué opina el resto del panel? Eso, ¿no? Es lo que nos gustaría escuchar también a la ciudadanía. Los invitamos con sus comentarios en vivo. Tienen ahí el teléfono para que puedan participar de esta democracia participativa, justamente, ¿no? Si me permites un comentario sobre claro que sí, lo que dice Pancho. Bueno, creo que también eso, que nos vaya bien es en parte suerte también que los minerales que nosotros exportamos han subido el precio, ¿no? Sí. Eso también es un tema, digamos, prácticamente de suerte. Pero de otro lado quería enfatizar, le doy toda la razón a lo que ha mencionado David, el tema de anticorrupción es terrible, ¿no? Es terrible porque, por lo siguiente, mira, no solamente el dinero que se va de manera directa en las manos equivocadas, o sea, en lugar de que se haga un puente, que se haga una carretera, se va a la mano de gente que es literal criminal, sino que también hace que el inversionista extranjero no quiera entrar al Perú. Y no quiere entrar porque quiere evitarse un problema de un escándalo de corrupción. Uno de los casos emblemáticos, quizás ustedes lo recuerdan, fue el caso de los llamados Petroaudios o el Petrogate, que involucró al ex parlamentario y también ex ministro aprista Rómulo León y Alberto Kimper, en donde una empresa noruega los contrata y luego se ve involucrada en todo un escándalo de un delito de tráfico de influencias, y eso hace que cuando existe una oportunidad de negocio para una empresa alemana, británica, norteamericana, lo piensen 2 veces si vale la pena invertir, hacer un negocio acá en el Perú o no, porque probablemente esa oportunidad de negocio les va a generar
verse involucradas en un escándalo. Sí. Y los problemas de corrupción actualmente en el ámbito internacional se toman realmente en serio, porque para una transnacional, si te encuentran en actos de corrupción en Perú o en Emiratos Árabes, la Fiscalía norteamericana tiene el músculo de llevarte y procesarte en los Estados Unidos. Sí. Mario, antes de continuar con David para que dé su respuesta, tenemos mucha interacción en las redes sociales, la gente que nos está viendo está comentando, está dando su opinión acerca de la votación, de cómo han votado, de cómo están yendo las elecciones. Los incas no eran rojos, jamás el inca no es ocioso, no es delincuente como los rojos. Imagino que hace referencia a esta contradicción de que el lado de la izquierda trata de reivindicar un poco el indigenismo, pero hay esta contradicción porque, como bien decía el ciudadano que nos ha enviado ese mensaje, no tenía una predilección hacia lo que podría ser una cosmovisión marxista. Al menos también diferencia, ¿no?, de la gente civilizada que quiere una sociedad de respeto mutuo y no líderes que nos roben el futuro o nuestros propios recursos, ¿no? Si llegara a entrar a Sánchez a la presidencia, no lo van a dejar gobernar libremente porque su gente ya sabe quién está mandando o liderando todo el Perú. Yo creo que la ciudadanía ya se dio cuenta que las instituciones están capturadas por un socialismo. No sé qué piensa el panel y no sé qué piensas tú, Pancho, también, pero el fraude ha sido un contexto en el que ha quedado en el aire, ¿no?, en la sombra colectiva, sin saber si efectivamente las instituciones han escuchado, han hecho cierta respaldo legítimo, ¿no? Porque una cosa es lo legítimo y otra cosa es lo legal. Lo legítimo es escuchar la voz de la ciudadanía y lo legal es seguir, digamos, las leyes a nivel constitución y los lineamientos de gestión pública. Pero claro, veíamos ahí justamente el mensaje anterior que tú leíste, esta narrativa de, bueno, pues Keiko es la que manda, Keiko es la que gobierna, Keiko, ¿no? Es una narrativa electoral muy potente que viene desarrollándose desde tal vez hace 5 años y no más, y que ha calado en la población, o al menos en un sector. Ahora, ¿el antifujimorismo, creen ustedes, ha disminuido en los últimos 5 años? ¿Se ha mantenido? ¿Ha aumentado? ¿Cómo lo han percibido? Yo creo, como bien dices, Pancho, la izquierda es muy hábil para estas narrativas y ha sido muy hábil en esta elección. Yo también soy docente de varias universidades, justamente dicto un curso que se llama Instituciones del Derecho, y una alumna un día me dice: profesor, no, yo voy a votar por Sánchez porque Keiko tiene la mayoría en el Congreso, de este Congreso. Claro. Y yo le decía, pero si solamente ha sacado 21 senadores, si sumamos lo de Rafael López Aliaga, son 9 más 30. 30 es la mitad de 60. ¿Dónde está la mayoría? Pero han metido tanto ese mensaje que la gente dice, no, ella ya maneja el Congreso, maneja la Defensoría del Pueblo, que ni siquiera es del partido de Fuerza Popular. Era de Perú Libre, además, ¿no? Por supuesto. Pero son muy hábiles, creo. Son muy hábiles, y ahí creo que también la derecha se queda un poco. A veces se queda con un mismo discurso, y creo que eso un poco a la gente también le ha parecido, que Keiko tal vez debió ser un poco, no sé si más agresiva o más incisiva en estos temas. Por ejemplo, Sánchez le achacaba el tema de las leyes pro crimen, que el doctor Amaretti debe ser muy bien, que no habían pues tales leyes pro crimen, pero ellos también con esa narrativa le daban, y no había una defensa propia, creo, por parte en este caso de Keiko Fujimori, que bueno, esperemos que en estos últimos días haya podido cambiar en la sensación de la población esta narrativa. Yo creo que, al menos yo tengo muchos amigos, personas conocidas, que me decían que nunca en su vida iban a votar por el fujimorismo como tal, y pienso yo que en estos últimos días se han decidido también por esto, y bueno, los últimos acontecimientos que han mencionado y que hemos mencionado, creo que han podido también, ojalá, inclinar esta balanza a favor. ¿Tú cómo has visto a Keiko en esas elecciones, Alicia? ¿La ves Yo la he distinta a visto las muy anteriores? tranquila y muy humana, porque inclusive hasta ayer lo último que vi de ella es que estaba preparando un pay de limón con su hija y logró grandes visualizaciones. El fenómeno anti-Keiko, yo tengo una explicación para eso, A ver. y es que hay una disonancia cognitiva en las mentes de la ciudadanía, que simplemente han creado un bloqueo mental, es decir, un sesgo en el que dicen no a Keiko. No hay argumentación, no separan además la historia de su padre
y lo que ella representa. Sin duda, ella arrastra un pasivo, ¿no?, pesado, que es este contexto en el que su padre vivió, pero finalmente es otra persona. Entonces la gente no diferencia quién es Keiko. De hecho, tampoco le interesa conocerla y tampoco la escucha, porque tiene en su mente un bloqueo muy alto de dolor que dejó su padre en ese contexto de los años 90 y que simplemente está totalmente vetada, es ¿no? una fugifobia, pues, ¿no? Más o menos. Exacto, es una fugifobia ya establecida que crea una disonancia colectiva de sesgo mental en ese grupo de gente. Antes de continuar obviamente con el panel, tenemos a nuestro reportero Martín Rojas, que se encuentra en los exteriores de la casa de Keiko Fujimori. Vamos a darle el pase para que nos cuente un poco qué es lo que está sucediendo afuera de la casa de la lideresa de Fuerza Popular. Martín, estamos escuchándote. Compañeros, nosotros seguimos en esta cobertura especial por la segunda vuelta de las elecciones 2026. Nos encontramos ahora en el distrito de San Borja, específicamente a las afueras del domicilio de la candidata presidencial Keiko Fujimori. Voy a pedirle a mi cámara que muestre porque ya ha llegado personal de la prensa aquí a las afueras que está expectante. La candidata ha dado a conocer a través de sus voceros de prensa que va a recibir aquí en su domicilio los resultados a las 5 de la tarde. Hay que recordar que Keiko Fujimori está desde muy temprano reunida con sus personeros en el distrito de Villa El Salvador. Póstumo a ello, se dirigió al distrito de San Juan del Lurigancho para poder desayunar con toda su familia y luego retornó aquí al distrito de San Borja para ejercer su voto. La candidata ha decidido recibir el flash con toda su familia aquí en el distrito de San Borja. También se nos ha informado que Keiko Fujimori, terminado el flash electoral, se va a dirigir a un hotel que está ubicado en el mismo distrito para otorgar una conferencia de prensa y responder la pregunta de todos los medios, conociéndose obviamente estos resultados preliminares a boca de urna. Vuelvo con ustedes a estudios y nosotros vamos a seguir aquí para brindarles mucha más información. Bien, muchas gracias Martín Rojas, quien se encuentra a las afueras de la casa de Keiko Fujimori, ¿no? Seguramente debe estar expectante, aunque ya está bastante acostumbrada a recibir las noticias de la segunda vuelta. Es la cuarta vez que postula, así que debe ser para ella un lunes más prácticamente, ¿no? No debe ser un día cualquiera para ella. Pero ya sincerándonos un poquito en cómo podemos tal vez vaticinar los resultados. ¿Será esta vez la cuarta la vencida? ¿O creen ustedes que igual que las anteriores va a ser un margen tan pequeño que es muy apresurado todavía? Yo pienso que el escenario va a ser igual, Pancho. 40.000 votos de diferencia. ¿Sabes qué pasa? Que parto de esta idea que estoy cada vez más afianzando la lectura que hago de los hechos. Parto de que las instituciones del sistema electoral y en general el Estado está capturado. Entonces, cuando no hay una ventana democrática real, que es escuchar la voz de la ciudadanía, hubo una demanda de fraude que no ha sido atendida, hay un peso de la Fiscalía contra Sánchez, sin embargo, este señor sigue, ¿no?, en contienda electoral como si estuviera limpio, y creo que se va a repetir el plato. Es decir, nos van a volver a hacer ver la misma jugada de volver a colocar a Keiko en primera fila, en primer lugar, y luego va a pasar a primera fila Sánchez a los pocos días. ¿Crees tú que finalmente entonces... A ver, ¿cuál será el boca de urna hoy día? ¿Keiko arriba o Keiko? Abajo? Keiko arriba. Y luego Sánchez a los pocos días. O sea, igualito que hace lo 5 años. mismo que vimos en Castillo. Yo lo sigo diciendo, insisto, ni Netflix se había atrevido a tanto. Pero es que ya todo está armado. No hay voz de la ciudadanía. No hay justicia realmente o sea, ni saludable. Ni con los 90.000 personas No lo hay. desplegados. No lo hay. Ni con Bernie Navarro, el embajador de ¿Y Estados sabes por Unidos, qué no lo hay? observando ahí, tampoco. No. ¿Sabes por qué? Porque hay toda una legión de izquierda, de gente de izquierda radical
que tiene un objetivo muy claro y es capturar el poder por el poder. Y lo han venido haciendo. Y algo que tiene muy bien la izquierda, y lo sigo insistiendo, y que la derecha debe aprender, es la capacidad de articularse. Ellos tienen una capacidad de organización única que la derecha debería aprender. Pero, sin duda, tenemos que seguir al frente, la ciudadanía también, porque eso es algo que no podemos tirar la toalla. Vamos un poco a las redes, ¿le parece? Para ver los comentarios de los protagonistas de esta, o al menos subprotagonistas, que han hecho también comentarios y han generado cosas que decir. Jorge Nieto Montesinos, quien también ha sido bastante popular por sus dichos y no dichos, y por un lado y por el otro, subió un tuit diciendo: voten viciado, ni por Sánchez ni por Fujimori. Ella realizó la mayor destrucción institucional del Estado peruano al decidir gobernar desde el Congreso. Él no puede responder por sus aliados, solo ocultarlos. Por ahora, invité a viciar el voto. Por estos no. Esta decisión que invita, o esta propuesta que escribe Jorge Nieto, ¿creen ustedes que perjudica más a Keiko o a Sánchez? Bueno, probablemente a Keiko, diría yo, ¿no? Creo que muchos electores de Nieto hubieran ido por Keiko probablemente en la segunda vuelta. Pero en realidad, o sea, creo, tratando de ser justos con cada uno, como en el caso de Sánchez, que es un candidato, digamos, con una acusación fiscal, y creo que no es la opción más peligrosa para el Perú. Creo que el problema que ha tenido Keiko, la crítica que se le debe hacer justamente, es lo que tú mencionabas, Pancho. Es la cuarta vez que está postulando. Quizás, siendo honestos, lo que ella debió haber hecho en algún momento es decir: bueno, ya la ciudadanía me ha manifestado que hay un voto en contra mía, hay otro candidato más acorde, y en ese sentido dar un paso al costado y dejar que otra persona represente los intereses de una parte de la población. A ver, sobre eso, como para dinamizar con un poco de debate, yo respetuosamente discrepo contigo, porque considero que si bien ella no ha ganado, ha quedado 3 veces en segundo lugar, y eso significa meter bancadas de cierta importancia. Tal vez no hay otra persona en Fuerza Popular que tenga la capacidad de proponer una votación de arrastre que permita justamente sacar la cantidad de legisladores que sacó en 2016, o que sacó en 2021, o que ha sacado ahora, que también, si bien en la bancada, o al menos en la Cámara Baja, no tiene una super bancada, al menos en la Cámara de Senadores sí tiene lo suficiente como para poder mantener cierto control en el Parlamento. Gran peso, sí. Para tener un gran peso. Volviendo a Nieto Montesinos, como decía el fiscal Domingo Pérez, que lo resaltaba ahí, decía: sea más Nieto y menos Montesino. Yo recuerdo siempre una frase en Apocalipsis que dice: prefiero a los fríos y a los calientes que a los tibios, dice, porque a los tibios los vomitaré en mi boca, dice. Yo creo que el señor Nieto Montesinos es eso, ¿no? Es un tibio. O sea, no puede decir, pues, por este no tampoco, y ¿sabes qué? Opto por el que al final no digo nada, viciado. Entonces yo creo que eso es un mal mensaje. En mi opinión, creo, no sé, vamos a ver en un rato lo que salga ya en pocos minutos. Creo que ha perjudicado más a Sánchez, en mi opinión, sí. Porque él definitivamente representaba un tema más de la izquierda, ¿no? Más caviar, por así decirlo. Y al haber dado todos estos mensajes, y además eran ciertos, a los tipos de congresistas que estaba llevando, además él recalcó y rechazó justamente esa narrativa de decir que Keiko tenía una mayoría en el Congreso, cuando no la tiene. Asimismo también, por Sánchez dijo lo mismo. Y dijo algo también muy cierto, que lo dice hoy la Constitución: nadie va a tener la posibilidad de vacar al otro. Eso es una realidad que vamos a vivir estos 5 años. Salga el que salga elegido, se va a quedar los 5 años. De eso podemos estar seguros. Ya no va a pasar, espero yo, lo que ha pasado estos 5 años, que hemos cambiado pues presidentes, no sé, cada 6 meses cambiamos de presidente. Cada vez que había un cambio de estación en el Perú, había un cambio de presidente. Yo creo que eso ya no va a pasar por esta manera como se ha construido el Senado. Hoy por hoy el Senado tiene mucho más poder político que la Cámara de los Diputados. Entonces eso creo que va a generar para el presidente que salga un mayor alivio, creo, ¿no? Ahora, no sabemos también lo que va a pasar en las calles. Miremos Bolivia, cómo están protestando casi todos los días. Yo creo que eso también va a ser algo del cual el nuevo presidente o presidenta va a tener que también lidiar en el día a día.
¿tú crees, Alicia, quién ha perjudicado más o favorecido más la decisión de Jorge Nieto? Y aparte, además de eso, ¿cuánto influye en el votante de Jorge Nieto lo que diga Jorge Nieto? Porque ¿cuánta capacidad entonces verdaderamente tiene un líder político como Jorge Nieto? Yo le agradezco a Jorge Nieto haber hablado con la verdad, eso en primer lugar, porque hoy, en un escenario de tanto ruido y tanto discurso mentiroso de la izquierda, sin duda ya nadie cree en nada, pero que un representante hable con la verdad, eso está muy bien. Bueno, me hace entender de que como líder político está apoyando un sistema, ¿no?, de orden, de derecho. Porque aquí no estamos eligiendo entre Keiko o Sánchez. Estamos eligiendo esencialmente si rescatamos las instituciones democráticas o si firmamos la claudicación definitiva del Estado ante el radicalismo. Porque otra de las cosas que también me preocupa, Pancho, no sé si en la mañana ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, en Ayacucho, Huamanga, ¿no?, llegaron actas presuntamente marcadas, sí, para favorecer de manera irregular a Juntos por el Perú. Entonces, o era tal vez, o sea, era una... Yo lo que vi, porque me mandaron varias fotos, eran... Había unas cuantas marquitas, no X precisamente o cruces, pero lo suficiente como para que si marcaran por Keiko, pudieran decir, momento, este voto está viciado. Suficiente para entender que podría ser una simulación de voto viciado, ya prefabricado. Exacto. Y acá yo me hago la pregunta, ¿no? Seguramente, Pancho, tú estás en la misma línea, porque aquí nos gusta fiscalizar e investigar de dónde viene esto, ¿no? Yo les hago la pregunta a los invitados de nuestra mesa. ¿Cuál es el procedimiento legal y técnico exacto que deben seguir los personeros de las ODPE para asegurar que el jurado especial electoral resuelva con transparencia y se anule cualquier intento de fraude? Empezamos con el doctor Amoretti. Bueno, básicamente verificar de que las cédulas estén marcadas de la forma que tienen, o sea, el acta de votación esté marcada de la forma que se indique en el procedimiento, que se haya expresado claramente la intención de voto. Pero si esto se efectúa en la práctica, esa es la discusión. Lo que ocurre acá en Lima, uno puede tener más o menos seguridad de lo que va a pasar, pero cómo ocurre esto en los lugares recónditos del Perú, creo que es donde viene la duda. Ahora no debería haber tanta confusión, es solamente son dos candidatos los únicos que representan el acto de votación. Sin embargo, han dicho que de acá a un mes recién vamos a tener resultados de las elecciones. Inaudito, ¿no? Un mes más. Pero igual estamos más o menos a minutos de ver, a ver, no hay resultado oficial, pero por lo menos algo que podría tranquilizarnos o preocuparnos, ¿no? Porque si estamos ante un margen de 10%, podemos decir, bueno, ya, parece que ya la cosa no va a cambiar. Yo creo que hasta un 5% sería. Hasta un 5% te parecería ya razonable decir, ya la cosa no cambia. Yo pienso que sí. Mario, ¿coincides tú? Yo creo que va a haber un empate técnico, si esa es la pregunta. Creo que va a ser empate técnico. Vamos a estar nosotros en ascuas hasta probablemente 72 horas o más, ¿no? 72 horas o más. ¿Qué dice la ciudadanía? Tenemos más mensajes que nos van llegando a través de las redes sociales, a ver si los tenemos, que los pongan en pantalla para poder leerlos. Saben además que pueden escribir su mensaje al... No, justo se fue además tenemos un código QR que la producción ha preparado, Pancho, para que inmediatamente con el celular el usuario pueda capturar ese código y darnos su comentario, o inclusive invitarlos a que compartan imágenes, videos, si es que ustedes están todavía votando y ven algo irregular. Por favor, la democracia participativa digital ya es parte de nuestro contexto hoy. Sí, ahí tienen además el número de teléfono 920-872-450 para que ustedes puedan yaplinear con su mensaje. Justamente sobre lo que comentabas hace unos instantes, la Defensoría advierte riesgo de anulación de votos por cédulas rayadas y pide denunciar irregularidades.
Bueno, ojalá que las irregularidades se denuncien y que se tomen en serio, porque en la primera vuelta parece que fue puro, interesante, estoy escuchando lo que dices, pero no se hizo nada al respecto. Eso. Por ejemplo, Pancho, yo tengo la pregunta y se la hago acá a David, ¿no?, que es especialista en anticorrupción. ¿Qué herramientas tenemos nosotros como ciudadanos para poder denunciar, ¿no? Y digamos, evitar que el Ejecutivo pues canibalice las instituciones de control del país? ¿Qué herramientas contamos nosotros, la ciudadanía, David? Bueno, yo creo que al día de hoy, digamos, lo que he visto también en las elecciones, el tema de la digitalización y las redes sociales ha hecho que las personas, los ciudadanos de a pie, tengamos un mecanismo de denuncia mucho más certero. No solamente es el caso de Huamanga que han mencionado, sino también en Los Olivos ha pasado que han llevado a la comisaría a los 3 miembros de una mesa electoral. También parece por haber vulnerado ciertos temas en las actas de elecciones. Entonces, yo creo que, digamos, para no entrar en temas técnicos, ¿no?, de temas legales, al día de hoy creo que la ciudadanía tiene en su celular un gran poder y eso puede hacerlo además con la inmediatez del caso, cosa que hace 15, 20 años no se podía, ¿no? Hoy vivimos una era digital. Esto es poder. Eso es poder, sí. Y creo que eso nos da esa herramienta necesaria justamente. Y bueno, han habido ahora incluso también tomas en estos colegios que no abrieron el día domingo en la primera vuelta. El día de hoy han abierto con normalidad, han abierto todas las mesas, la gente ha votado, digamos, también de manera tranquila, sosegada, y yo creo que eso es lo que debe pasar en una elección. Una elección es una fiesta electoral, una fiesta democrática propiamente, y así es como la población lo debe vivir. Mis hijos, por ejemplo, el día que hemos ido a votar han estado bastante tranquilos, y creo que de alguna manera también ellos, con su inocencia, esperanzados en este país, que esperemos ya en unos cortos minutos nos pueda dar una buena noticia. Yo espero que se equivoquen todos en esta mesa por el bien de nosotros, para que mañana la bolsa amanezca bien, el dólar también del mismo modo también amanezca bien, y en general, como dijo también la doctora Maretti, vuelvan las inversiones, porque si bien es cierto, yo no diría que hemos crecido, o en todo caso no hemos crecido económicamente lo que hemos debido crecer. Y yo creo que estos 5 años son fundamentales para tener un real crecimiento económico, por encima del 6%, como debe ser. Hay años acá que hemos crecido al 3%, al 2.5%, y son porcentajes muy bajos todavía si queremos salir de subdesarrollo en muchas de las regiones del Perú donde todavía vivimos en un subdesarrollo como tal. Sí, tenemos unas declaraciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Borneo, quien rechaza el comunicado de la Defensoría. Dice, no hay ningún fraude. Escuchemos lo que dijo Roberto Borneo. Recordemos que hay 7.000 fiscales desplegados a nivel nacional y más de 10.000 efectivos policiales a nivel nacional también, más de 28.000 fiscalizadores y un equipo de 100.000 trabajadores de la OMPE. Todos ellos están atentos a las incidencias y se están tomando las medidas del caso. Rechazamos y llamamos a la responsabilidad de todas las autoridades estatales y gubernamentales y a todos los organismos electorales y a todos los actores en torno a la regularidad del proceso. No podemos hablar irresponsablemente de fraude. Es importante hacer ese llamado a la responsabilidad de las autoridades policiales, por eso rechazamos cualquier declaración que hay fraude electoral, y en todo caso las incidencias reportadas conforme al ordenamiento jurídico, en caso de que haya habido alguna incidencia de coacción, elementos contrarios al ordenamiento jurídico, son los jurados electorales especiales, en el marco de sus competencias, quienes determinarán si hubo o no fraude de una mesa o alguna irregularidad, en el marco del debido proceso. Las acciones inmediatas que se han establecido conforme al marco normativo también son las respectivas. Se han tomado las decisiones con ayuda de los efectivos policiales y del Ministerio Público, incluso se han detenido personas, se han reemplazado las cédulas de votación que se han encontrado marcadas conforme al ordenamiento jurídico, los protocolos que tenemos. Llamamos nuevamente a la responsabilidad a todas las autoridades y rechazamos cualquier declaración de fraude o intento de deslegitimar el proceso.
tenemos que ser firmes como sistema electoral de que el proceso se ha llevado con regularidad y que las incidencias que siempre se presentan en torno a irregularidades se están detectando, se están tomando acción y se van a tomar también las medidas de responsabilidad respectivas. Pero rechazamos cualquier declaración o narrativa que intente delegitimar el proceso que hasta la fecha y hasta el momento. El lazo electoral. A ver, dice Keiko 50.53 y Roberto Sánchez 49.47. Creo que dieron en el clavo justamente lo que decía Alicia. La diferencia es mínima y no es una diferencia que pueda hacer que nadie diga cante victoria o llore una lágrima, porque esta diferencia puede cambiar drásticamente o al menos lo suficiente como para alterar el orden. Pero así como están las cosas, Keiko Fujimori está ligeramente por encima de Roberto Sánchez. Ahora, ¿se acuerdan ustedes? Hace 5 años la cifra era muy parecida a esta de acá, o hasta incluso la diferencia de Keiko era mayor que la que le saca ahora a Roberto Sánchez. Vamos a seguramente conocer más tarde en el transcurso del programa cuál es el porcentaje, por ejemplo, de los votos válidos y votos emitidos, ¿no? Para ver si es que surtió el efecto de las voces como Jorge Nieto y otros más quienes invitaron al voto viciado. Y además, ¿dónde ganó Keiko? Claramente, me imagino que en Lima, en el norte, por ahí que en el oriente, pero ¿por cuánta goleada le ganó Roberto Sánchez en el sur? Habrá que conocerlo eso en el transcurso. Pero así como están las cosas, a los invitados le pregunto, ¿sorprendidos o era esperable? Bueno, yo había vaticinado eso, ¿no? Que iba a haber un empate técnico prácticamente. Esto creo que es un empate técnico. Y bueno, hay que esperar todavía estas, yo dije 72 horas, de repente más incluso, porque hay que recordar que hay muchos votos del país que vienen pues del llamado Perú profundo, ¿no? Y ahí es donde justamente puede haber algún cambio en el resultado que vemos, ¿no? ¿Ves los resultados con esperanza, Alicia, o con preocupación? No, porque yo ya canté lo que va a pasar. Y lo que nos revela es la lectura de una sociedad fracturada, fragmentada, polarizada, dividida. ¿Crees tú que Roberto Sánchez le va a voltear la torta a Keiko? Totalmente. Y así va a ser. Acuérdate de mí. Una torta roja. Lamentablemente, las instituciones están capturadas. Lamentablemente, el socialismo ha operado muy bien. Fíjate, la ciudadanía además se ha dado cuenta, y se da cuenta porque no es onza. En algún comentario que vi esto hace un ratito, un usuario dijo, Sánchez sabe que va a ganar porque está con Castillo. El defensor del pueblo no ha ejercido su rol de defensoría del pueblo. Sigue ejerciendo su defensoría de Castillo. No nos olvidemos cómo se ha armado todo este partido Juntos por el Perú, las vinculaciones que tienen, vinculadas a Movadef, y el Foro de Sao Paulo sigue alimentando la izquierda en Latinoamérica. Entonces, cuando en política hay una máxima, Pancho, que es cuando el poder no se ejerce, el vacío alguien lo llena. Y aquí el vacío de poder por las instituciones debilitadas lo ha llenado la izquierda, ha capturado el poder. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, fortalecer la ciudadanía y empezar a seguir haciéndole frente, ¿no? Y yo creo que a partir de mañana van a empezar a ver otra vez marchas. Y otro dato también, que no sé cómo va a cambiar la escena de este juego de ajedrez político, es la demanda que la Municipalidad de Lima a través de Renovación ha hecho, ¿no? El abogado de Renovación Popular está convencido que en 6 meses estas elecciones se anulan y nos llevan a otras nuevas elecciones. ¿Será cierto eso o no? De replay. En ese caso, vamos a imaginar, ¿no? Porque era una teoría, una posibilidad. Claro. Que efectivamente siguiera el curso la investigación de la Fiscalía y también de la Contraloría y pudiera dilucidarse que efectivamente en la primera vuelta hubo un fraude. ¿Creen ustedes, indistintamente de quién gane, que ahí va a haber la voluntad del Ejecutivo y del Legislativo para decir, listo, nos vamos a nuestras casas, convocamos a elecciones nuevamente? No creo que suceda eso. Solamente quería comentar también que en Ipsos
la diferencia sí es de 1.4%. Ujú. Así que bueno, ahí es un poquito más amplia que la de 0.8% que hemos visto. Bueno, Ipsos fue bastante precisa en su predicción, así que espero que no se haya equivocado esta vez. También es bueno ver el primer flash, ¿no? Que saque ya propiamente el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, a tener calma, creo que eso es algo que nos caracteriza a los peruanos. Sí. Tener calma. Esperanza. Esperanza también para ver los resultados. Bueno, yo me quedo con ese 1.4%. Ojalá que se siga manteniendo. Yo creo que casi va a ser clave estos 95.000 personeros que ha llegado a convocar el partido de Fuerza Popular. Ujú. Yo creo que ahorita esto se va a ganar también ahí, en esa cancha, en la cancha de básicamente las apelaciones, de los temas que puedan surgir ya. Y creo que Keiko tiene muchísimos más personeros que el partido del señor Sánchez. Sí. Sobre Mario. el tema de la fiscalía, bueno, como un experimento del pensamiento sería interesante, ¿no? De ver que el proceso avanza tan rápido que, por ejemplo, en el caso de Sánchez hay una acusación, una condena. Bueno, la acusación ya está, ¿no? Que esto llega a un juicio, una condena, pero esto es prácticamente imposible que vaya a ocurrir. Y lo mismo, porque los procesos demoran, y lo mismo respecto a la investigación sobre el fraude electoral en la primera vuelta, ¿no? La investigación se encuentra recién en su primera etapa. Habría que esperar todavía que esto culmine, que haya la acusación, se vaya a un juicio. O sea, habría que esperar, pues, y tendremos que esperar por lo menos unos 2 años aproximadamente hasta que se emita una sentencia y podamos conocer la verdad jurídica de si existió o no existió un fraude, al menos comprobado judicialmente. Ujú. Ahora, un comentario sobre el tema de la polémica, que no tuve oportunidad de mencionarte sobre el tema de Keiko. Yo tengo la siguiente idea, ¿no? Creo de que las personas que han votado por Keiko ahora, en su gran mayoría, no son ¿Primera vuelta o personas... segunda vuelta? En tanto primera como en segunda vuelta, Okay. creo que la gran mayoría de personas que votan por Keiko, en particular en la segunda vuelta, incluso en particular, son personas que están en contra de Sánchez porque creen en el libre mercado, no creen en la estatización de empresas privadas o de empresas públicas, creen en un Estado mínimo. Básicamente creo que ese es, en mi opinión, aquellas personas que prefieren votar por Keiko que votar por Sánchez porque él representa un ideario similar a lo que ocurrió en Venezuela o lo que ocurre en países que están representados por la izquierda. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, o sea, un voto quizás hubiese tenido una mejor representación si hubiese existido en su momento otra opción, ¿no? Y en el caso de Fuerza Popular son ya 4 elecciones con la misma candidata. Me parece a mí que en 4 años han podido formar o presentar un candidato más atractivo que hubiese representado a esta parte de la población que no vota por Keiko por ser Keiko, sino que vota por Keiko porque representa el libre mercado. Ese me parece que es una perspectiva a futuro a hacer, ¿no? Yo creo que tal vez Fuerza Popular sabe lo difícil que va a ser hacerle el marketing a una nueva figura de Fuerza Popular para que pueda competir o tener el crecimiento suficiente, la envergadura que ha tenido Keiko Fujimori, en parte por ser hija de su padre también y por ya haber tenido la experiencia como lideresa del partido en los últimos casi 20 años. Bueno, Miki Torri salió una sola vez y hundió un poco a Keiko y que lo utilizó Sánchez para su debate. Entonces, ¿no? Ahí también, como tú dices, ¿a quién eligen? Bueno, Galarreta creo que tampoco tiene ese respaldo popular y otras figuras tal vez más jóvenes como Rosángela puede que son todavía muy jóvenes. Muy jóvenes, puede claro. que en unos 10 años puedan efectivamente tomar la posta, ¿no? Sí, ahí creo que el problema es que es un tema también nuevamente, ¿no? Estructural de los partidos políticos, ¿no? Al fin y al cabo, mira, mucha gente que vota por Keiko vota por el recuerdo de su padre, mucha gente que vota por Sánchez vota por Pedro Castillo, entonces es como que viviésemos todavía en la época de los caudillos, algo que no debería existir en un Estado democrático, ¿no? Un Estado liberal. Deberíamos tener partidos políticos bien forjados que representen tus intereses y tú votes más que por un candidato, por un caudillo, por un partido, algo que no existe a la fecha. Antes de, estamos conectados, vamos a ir rápidamente otra vez a las afueras de la casa de Keiko Fujimori, donde nos encontramos con nuestro compañero Martín Rojas para que nos cuente qué está sucediendo luego de conocer el flash electoral. Martín, te escuchamos. El saludo para ti y para toda la mesa que te acompaña y todos los televidentes de Trigo. Sí, nos encontramos justo a las afueras del domicilio de Keiko Fujimori
donde está abarrotada ya por algunos militantes que vinieron o se apersonaron a su casa faltando 5 minutos para el flash electoral. Al momento que se conocieron los resultados previos a boca de urna, hubo una pequeña celebración por algún sector de los militantes de Fuerza Popular que se acercaron aquí al domicilio de Keiko Fujimori. Una celebración mesurada, tranquila, sabiendo lo ajustado de los resultados que se han podido conocer hace algunos minutos, ¿no? Nosotros estamos a la espera de que salga la candidata a la presidencia Keiko Fujimori, porque llegó también su familia, llegaron sus hijas, han llegado familiares de parte de ella para recibir este flash electoral, y estamos a la espera porque de aquí se van a dirigir a un hotel también ubicado en el distrito de San Borja para brindar una conferencia de prensa a todos los medios que ha convocado. Bien, muchas gracias Martín, quien se encuentra en las afueras de la casa de Keiko Fujimori, justamente en este momento donde ya se ha conocido el flash electoral, que como decíamos, según Ipsos, la diferencia es de un poco mayor, más de 1 punto, mientras que en el caso de Datum la diferencia es ligeramente menor. Aún así es prácticamente un empate técnico, nadie puede cantar victoria, si bien vemos ahí algunas personas celebrando, como es habitual, como es típico obviamente del sector que se cree al menos ya vencedor o que va tomando la delantera, pero como ya conocemos, como ocurrió hace 5 años y como ha ocurrido en las últimas elecciones, la boca de urna o el resultado en boca de urna, si es que están parejos, si es que están juntos, no necesariamente va a ser esa la misma fotografía que vamos a conocer 24, 48, 72 horas después. Bien, justamente Alicia, antes de hacer el pase, te interrumpí, creo que estás a punto de comentar algo. No, sí, bueno, es que esta farsa líquida en la política, sin duda, me hace preguntarme también qué va a pasar si, bueno, hemos visto, ¿no? Keiko primero lo han puesto, y qué va a pasar si acá unos días nos ponen a Sánchez y que la ciudadanía nuevamente no reconozca las elecciones, ¿no? Eso ahí es... Y justamente, sí. Perdona que te interrumpa, Pancho, pero tenemos en el set a Aldo Lorenzi, que es abogado electoral. Sería bueno invitarlo a la mesa para que pueda justamente hablarnos de esto y que pueda complementar la visión, ¿no?, con nuestros invitados. Bueno, al fondo hay sitio, así que entramos acá todos en la mesa. Por supuesto, esta mesa de Mientras integración. Por supuesto, de eso se trata. El doctor, de eso se trata. Lo que la interrogante o la pregunta del millón también es: ¿quién de los dos candidatos, Keiko y Sánchez, va a tener más dificultad para gobernar? Porque tenemos por un lado la oposición que va a venir desde las dos cámaras, pero también tenemos la oposición que va a venir desde la ciudadanía. Porque como bien decía Alicia, si gana Roberto Sánchez porque le voltea la torta, la derecha va a salir a decir fraude, fraude, fraude. Otra porque vez. el tufillo del fraude sigue. Ya se sembró la duda en la primera vuelta porque fue una pésima primera vuelta. Y luego, la izquierda, si es que gana Keiko Fujimori, también va a decir lo mismo. Porque ya considera que ha habido mucho manejo dentro de los organismos electorales para generar la duda también para el lado izquierdo, ¿no? ¿Quién va a tener más dificultad? Sí, mira, yo me pronuncio sobre el eventual escenario en el cual surgen los cuestionamientos de fraude en mesa y que habría esto favorecido a Sánchez. Lamentablemente ya hemos tenido experiencias previas en elecciones anteriores, y porque la misma naturaleza de las investigaciones de fraude, al menos en el ámbito del Ministerio Público, son realmente lentas. Creo que esto es prácticamente imposible que pueda revertir un resultado a nivel electoral. Creo que esto no va a ocurrir, al menos eso es lo que pienso. ¿En tu caso? Sí, bueno, yo pienso que el titular de mañana, gane quien gane, como dices, debería ser, es hora de la gobernabilidad. Yo creo que va a ser muy complejo para ambos. Creo que para Keiko va a ser incluso más complicado por todo este tema del antifujimorismo que se vive, y porque creo también, por lo que hemos visto en nuestra historia reciente, la izquierda es un poco más ruidosa y hace un poco más de laberinto en las calles. Entonces creo que para ella la tarea va a ser un poco más compleja, porque si hablamos en el Senado como tal, la cosa ahí está pareja, 30-30.
digamos, ambos van a tener los mismos problemas para poder aprobar leyes y tal. Pero, como bien dices, el tema de la población es un tema muy complejo que va a acompañar a los dos. Pero creo que Keiko va a tener ahí sí una tarea un poco más complicada. Keiko va a tener más complicada la tarea de gobernar por la población, dices tú. Por la población. Mira Bolivia ahorita, ¿no? Cómo está con todos estos temas de las marchas y contramarchas que se dan. En Ecuador también pasó cuando también ganó la derecha. Con Milei también al menos los primeros meses. Entonces, también creo que va a depender mucho de las reformas iniciales que realice y qué tanta va a ser esa ventana de oportunidad, como se llama en la política, para poder implementar todos esos temas. Eso también creo que va a ser un punto... Esos primeros 100 días clave, ¿no? Así es, así es. Y qué tanto haga, ¿no? Bueno, yo creo que si ya ha esperado casi 20 años, seguramente pues tendrá un plan sólido, si es que ella termina siendo la ganadora, para poder ejecutarlos en el cortísimo plazo y que se empiecen a ver esos resultados. Algo que en políticas públicas se llama esos quick wins, ¿no? Esas ganancias rápidas que se requieren. Y bueno, Sánchez yo creo que va a entrar un poco en lo que hizo Castillo en su última etapa antes de ser apresado, ¿no? Yo creo que él va a ir de frente al tema de la reforma de la Constitución, que además creo que todos sabemos aquí que lo que realmente él quiere reformar en la Constitución es el capítulo económico, básicamente. Ese capítulo económico que nos ha generado prosperidad, que ha reducido la pobreza en el Perú por tantos años, ha reducido temas de anemia, etcétera, en la juventud, en los niños. Y bueno, sería muy lamentable que se logre hacer eso, porque ahí sí creo, como el doctor Amoretti decía, y también Alicia y tú, Pancho, vamos a espantar a la inversión. El señor Andrés Oppenheimer, que yo siempre sigo sus libros, él dice, ya no hablemos tanto de izquierda, derecha. Él dice, hoy hablemos de dos tipos de economía. Los que espantan la inversión o los que atraen la inversión. Claro. ¿Dónde está ubicado tu país? Y nosotros tenemos que ubicarnos como un país que atrae la inversión. Porque sin inversión no hay cómo partir más esa torta. Entonces necesitamos que esto siga creciendo y a pasos agigantados. No necesitamos un 2.5% de crecimiento anual, necesitamos un 6, 7, ¿no? Bueno, ya ni decir 8, pero siquiera un 6, 7% en los próximos 5 años sería algo, creo que a todos los peruanos al final nos va a beneficiar. Bien, quiero agradecer a nuestros invitados en esta primera hora de esta jornada electoral, Mario Amoretti y David Caballero, que nos han acompañado. Muchas gracias a ambos por la compañía y por las reflexiones.